Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es para su servidor, Manuel Ospino, un privilegio en el Señor Jesucristo poder acompañarlo a usted en su estudio personal de las Sagradas Escrituras, comentando aquellos textos bíblicos con los cuales el contribuyente principal de la escuela sabática ha visto a bien extraer las lecciones que componen la lección de la escuela sabática. Así que en el nombre del Señor, queremos ofrecer sencillamente un comentario, una lectura comentada al texto bíblico para que usted tenga una herramienta para que al preparar la lección de la escuela sabática, al estudiar personalmente, usted tenga algo con lo cual comparar su propia mirada, esa que el Espíritu Santo forma en usted por medio del estudio personal de las Sagradas Escrituras. Habiendo dicho esto, entonces queremos recordar sencillamente que este comentario al texto bíblico tiene un componente totalmente en vivo, con la finalidad de que usted comparta con nosotros sus preguntas o inquietudes, de manera que podamos juntos crecer en la gracia del Señor y en el estudio claro de las Sagradas Escrituras. El día sábado, a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, es nuestra cita totalmente en vivo para comentar y compartir el texto bíblico, respondiendo sus inquietudes y preguntas. Así que si usted tiene alguna pregunta en relación con este estudio, por favor, no dude en dejárnosla por escrito en los comentarios y así las tendremos en cuenta a la hora de realizar nuestro complemento en vivo. Habiendo dicho eso, pues vamos entonces a orar, por favor, y nos introducimos al comentario del texto bíblico para esta ocasión. Vamos a orar. Bendito y santo Padre Celestial, la gloria sea para ti en los cielos y en la tierra, Señor. Sé glorificado, Padre Celestial, también en esta ocasión, que abrimos tu santa palabra pidiéndote el cumplimiento en el nombre de Jesús de tu promesa preciosa, Señor, esa de darnos tu Santo Espíritu para que conduzca nuestras mentes y corazones y nos dirija, Señor, al conocimiento de toda verdad que es en Cristo y nos permita contemplarlo, Señor, exaltado, magnificado delante de nuestros ojos, para así, Señor, contemplarlo y crecer a su imagen y semejanza. Gracias, Señor. Instrúyenos, enséñanos a Cristo, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos entonces a comenzar, por favor, abriendo nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, ya que esta lección contiene dos textos tomados de este lugar, primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer con el propósito de tener el contexto y las razones por las cuales el apóstol Pedro escribe esta epístola. Vamos a mirar lo que él mismo nos dice en su último capítulo, esto es en el capítulo número 5, primera de Pedro, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo número 12 para que nosotros podamos leer el comentario que el mismo apóstol Pedro nos ofrece en relación con los propósitos que él perseguía, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir esta epístola. Esto nos va a ayudar muchísimo, ofreciéndonos un buen contexto para entender los pasajes que vamos a encontrar dentro de su epístola. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12 nos dice así: Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Ahora noten, amonestándoos
y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Noten esto. El propósito principal del apóstol Pedro es amonestar a sus fieles creyentes, a sus contemporáneos creyentes en Cristo. Amonestarlos, testificándoles que la gracia en la cual ellos estaban era la verdadera gracia de Dios. La pregunta es, ¿por qué razón podría algún lector del apóstol Pedro llegar a dudar que lo que estaba viviendo era realmente la verdadera gracia de Dios? ¿Por qué habría posibilidad de duda? Porque estaban sufriendo tribulaciones y persecuciones. Entonces, el propósito del enemigo de Dios al hacer padecer persecución y tribulación a los cristianos era, en este contexto, tratar de hacer dudar a los fieles de que verdaderamente se encontraban ellos sirviendo en la verdadera gracia de Dios, porque si tanto sufrimiento, si tanto dolor, si tanta persecución les sobrevenía, entonces ¿no sería quizá que Dios les estaba permitiendo el dolor y la aflicción para hacerles entender que estaban equivocados de camino y que debían quizá volver al judaísmo, quizá volver al paganismo, quizá volver a sus antiguas creencias, rechazando y renunciando al mensaje? Porque, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta tribulación? Y es exactamente por eso que el apóstol Pedro se dedica a escribir su carta, mostrándoles que para ellos el sufrimiento y la tribulación era no una evidencia de estar en el camino equivocado, sino todo lo contrario, era una evidencia de que ellos estaban padeciendo juntamente con Cristo, así como Cristo también padeció. De eso se trata la primera epístola del apóstol Pedro. Mira esto, era exactamente la misma estrategia satánica que el enemigo de Dios mostró cuando tentó a Cristo en el desierto. En la primera tentación, el enemigo que se disfraza como aquel ángel de luz que había hablado y aparecido a Abraham para detener su mano cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, vestido en la semejanza de ese mismo ángel, le habló a Cristo diciéndole: yo he venido para que ya comas, para que detengas este sacrificio. Mírate, estás moribundo, demacrado, sufriendo frío, sufriendo calor. Yo no creo que Dios trate de esa manera a un hijo suyo. Y como yo no creo que Dios trate así a un hijo suyo, más bien lo que parece es el rebelde enemigo del cual se me amonestó. Yo te voy a pedir, antes de darte los favores que Dios el Padre te mandó a otorgar, antes de favorecerte con esos dones, yo voy a pedirte que me des una prueba sencillita de que en realidad eres hijo de Dios, porque yo no creo que Dios trate así a un hijo suyo, así tan demacrado, tan moribundo, tan sufriente. Y después de esa pruebita en la cual me demuestres que ciertamente eres el Hijo de Dios, entonces yo te prodigaré todos los dones que he venido a darte. Dame una pruebita. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y de esa manera, el enemigo quería hacerle creer a Cristo que los sufrimientos que atravesaba, que los padecimientos que sufría en esa oportunidad eran una evidencia de que él en realidad no contaba con el favor del cielo, de que en realidad no podía ser un hijo de Dios. De esa misma manera, Satanás
quería hacerle creer a los creyentes contemporáneos con el apóstol Pedro que tantos sufrimientos no podían provenir del mismo Dios. No podía provenir tanta tribulación del verdadero camino, de la verdadera gracia. Y por eso el apóstol Pedro dice, yo les voy a escribir testificándoles de que ustedes están realmente en la verdadera gracia. Esta es la verdadera gracia en la cual vosotros estáis. Y es por esa razón que el apóstol Pedro, antes de llegar al capítulo número 4, versículos 12 al 19, que es el texto que nosotros vamos a comentar, en primer lugar, antes de llegar a ese texto, haríamos bien, por ejemplo, en leer algunos pasajes que se encuentran dispersos alrededor de toda la epístola para confirmar lo que estamos diciendo. Versículo número 19 del capítulo número 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Mira lo que dice el texto. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Otro texto que nos ayuda a darnos cuenta de este detalle. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 13 en adelante. Atención. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se dan cuenta? Y nuevamente podemos ver, por ejemplo, en el versículo 17 del mismo capítulo 3, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Se dan cuenta? Por eso el apóstol Pedro escribe su carta. Y ahora vamos entonces a leer el capítulo número 4, versículo 12 hasta el versículo 19, que es el primer grupo de texto que el autor usa para extraer su primera enseñanza. Versículos número 12 al 19 del capítulo número 4 de la primera epístola de Pedro. Nos dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Atención, por favor. Y esto requiere no solamente una mente que pueda convertirse en un receptor de información. Esto requiere un corazón dispuesto a guardar la verdad de la palabra de Dios y atesorarla, y con temor pedirle a Dios que nos ayude a vivirla cuando toque. Mira esto. El sufrimiento, la tribulación, que como fuego prueba nuestra fe en el crisol, ese instrumento que calienta los metales al fuego vivo para purificar y despojar los metales preciosos de las escorias, de lo inservible, presentando al final un metal puro y valioso. Ese crisol de la prueba que viene con fuego de tribulación, de dolor, de angustia, no es cosa extraña para el cristiano. El cristianismo no es una religión de prosperidad. Por favor, guardémoslo en el corazón y repitámoslo con valentía. El cristianismo no es una religión de prosperidad. ¿Qué queremos decir con eso?
El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted no se hace cristiano para que le vaya bien en todas las cosas, sin sufrir tribulación, angustia, problema, nunca en su vida. Lo que ocurre es que la imagen del cristianismo moderno es la imagen del cristianismo que disfruta de iglesias en forma de crucero. Iglesias repletas, mega iglesias, repletas de gente que quieren sencillamente ser empoderados por sus pastores y líderes religiosos. Empoderados para tener mejores empleos, empoderados para tener mejores vehículos, mejores casas, mejores carros, empoderados para tener mejores títulos universitarios, empoderados para que sus empresas prosperen, empoderados para convertirse en administradores de recursos humanos, líderes que puedan estar a la cabeza en todo tiempo. Y sencillamente esas iglesias están repletas de buscadores de ayudas psicológicas y de técnicas de dirigencia, de liderazgo. Y este cristianismo de prosperidad a la manera de una iglesia crucero que sencillamente obtiene y disfruta y goza de los placeres del mundo mientras sirve a Cristo en humildad, nos da la imagen equivocada del cristianismo. Queridos amigos y hermanos, los apóstoles no vivían en hoteles de 5 estrellas empoderando a la iglesia para que consiga mayor prosperidad económica y financiera. No. Los apóstoles sufrían azotes, los apóstoles eran torturados, morían, algunos decapitados, torturados, atravesados con lanza, por causa de la fe que es común a ellos y a nosotros. Por causa de la preciosa fe de Cristo, ellos padecían persecución. Porque el cristianismo es una fe que desafía al mundo. Y precisamente desafía al mundo porque el cristianismo es una religión que anhela reflejar el carácter de Jesucristo. Y cuando el carácter de Jesucristo se refleja en nosotros, el mundo lleno de pecados se levanta cual olas y tormenta en contra de nosotros porque el mundo odia el reproche de una vida santa que implícitamente se lanza contra ellos. El cristianismo testifica de una vida pura, noble, santa, y el carácter de Cristo le es un reproche implícito al mundo impío que detesta la pureza, detesta la santidad y por eso se levanta en persecución. Si alguno quiere vivir piamente, padecerá persecución. ¿Por qué vemos tan poca persecución en nuestros días? ¿Por qué hay tan poca persecución a la iglesia hoy en día? Porque hemos amado al mundo y nuestro cristianismo se confunde con la vida del mundo. Pero abracemos a Cristo y reflejemos su carácter en santidad y obediencia. Y entonces los fuegos de la persecución se levantarán, así como a los mártires de los primeros siglos. Versículo número 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Se da cuenta? Los creyentes participan juntamente con Cristo, así como Cristo. Es más, el apóstol Pablo se va a atrever a decir que Él completa en su cuerpo los padecimientos que faltaron al cuerpo de Cristo. Imagínense ustedes eso. Imagínese esa unión entre Cristo y su iglesia, que el apóstol cree que lo que él está sufriendo completará los padecimientos que hacen falta al cuerpo de Cristo. Una cosa increíble, impresionante. Sigue diciendo el texto.
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oh sí, hay una gloria, y con esa gloria el peso de la aflicción presente no se compara, porque esa gloria excede al peso de tribulaciones que hoy nos embarga. De eso se trata. Ese es el mensaje bíblico primitivo. Ese es el mensaje bíblico del Nuevo Testamento. Y lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Dice el texto así. Versículo número 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Por eso digo, esto hay que guardarlo en el corazón y con temor pedirle a Cristo que nos lo ayude a vivir cuando nos toque. Porque esto se puede decir y puede sonar bonito y usted lo puede creer y puede llevarlo a la mente. Pero ¿quién de nosotros es suficientemente fuerte como para decir, cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento, yo me levantaré cual paladín de la fe y le haré frente al dolor en el nombre de Jesús? No, el dolor duele, el dolor abate. A nadie le gusta el dolor. El apóstol Pablo dice que el dolor no es causa de gozo al presente. No causa gozo. La única forma de gozarse en el dolor es que el Señor Jesucristo tome nuestra mano y la sujete con su poder a Él, para que en medio del dolor, la adversidad y la angustia, Él, no soltándonos, nosotros podamos experimentar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La única forma. Sigue diciendo el texto. Porque si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, es decir, de parte de los perseguidores, de los angustiadores, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. En pocas palabras, los que persiguen a los cristianos lo hacen con el propósito de blasfemar el nombre de Cristo. Para traer sufrimiento y dolor al corazón de Cristo, Satanás persigue a los cristianos. Para traer dolor al cielo, Satanás persigue a los creyentes. Y para él, Cristo es blasfemado. Pero, atención, por vosotros, los que sufrís, Cristo es glorificado, no blasfemado. Porque el cielo, Dios, se llena de gloria al ser honrado por criaturas que están dispuestos, incluso hasta la muerte, a ser fieles a su Dios, fieles a su Señor, no amando sus propias vidas, incluso hasta la muerte. Cuando el cielo percibe que hay criaturas que están dispuestos a padecer incluso la muerte por causa de su lealtad a Cristo, el cielo se goza y se llena de gloria al mirar cuán poderosa, cuán maravillosa es la gracia de Cristo que habilita para amar a Dios más que a nuestras propias vidas. La gracia de Cristo hace eso. La gracia de Cristo hace eso. Dice el versículo número 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bendito sea Cristo. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a que esa verdad se guarde en el corazón. Es necesario orar al Señor con temor y temblor, para que cuando esto toque, cuando esto sobrevenga, entonces podamos gozarnos y glorificar a Dios en nuestra tribulación. Sigue diciendo el texto, versículo 17 al 19, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No está hablando de una dificultad en Dios para salvar al justo. No.
porque Dios anhela salvar a todos. Y de acuerdo con la Escritura, Dios es el Salvador de todos los hombres, de manera especial o especialmente de los que creen. En pocas palabras, toda criatura humana, todo hombre o mujer que nace en este mundo, nace porque Dios en Cristo ya es su Salvador. Por eso Dios no ha mostrado sencillamente una intención de salvarlos a todos en la cruz. No. En la cruz Dios perdonó a todos. En la cruz Dios rescató y redimió a toda la raza. La única razón por la cual habrá gente que se pierda es porque tuvieron en poco, porque tuvieron por inmunda, pisotearon y rechazaron la sangre de Cristo, que ya por ellos significaba redención. Solamente por eso habrá perdidos, porque rechacen como inmunda la sangre derramada por ellos en la cruz. La naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad terminará trayendo juicio sobre ellos mismos. Es la única forma en que una persona que fue redimida ya por Cristo en la cruz pierda su salvación. Y ahora mira esto. La razón por la que el texto dice que el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y pecador, es para que estos creyentes puedan estar seguros que finalmente Dios traerá juicio sobre quienes en ese momento los perseguían. Aquellos que permanezcan como enemigos de Cristo y perseguidores de la fe de sus seres humanos semejantes, finalmente serán juzgados. Dios, dice el texto en 2 de Pedro, si no perdonó a los ángeles, entonces también traerá juicio sobre ellos. Dice entonces el texto, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En pocas palabras, no se canse. Usted y yo no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, porque al padecer haciendo el bien, Cristo es glorificado y nosotros participamos de los padecimientos de Cristo y participaremos también de su gloria en el mundo venidero. Ahora vamos entonces a mirar otro texto que se encuentra también en la primera epístola del apóstol Pedro, que en el folleto de la escuela sabática el autor identifica como los crisoles que Satanás produce, los sufrimientos y dolores que Satanás directamente produce. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 5, y vamos a leer desde el versículo número 8 hasta el versículo número 11. ¿Ok? Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, escuchen bien, fíjate esto, recuerdas que en el capítulo anterior, en la lectura del texto pasado, se decía que los perseguidores nos perseguían para blasfemar a Cristo. Sin embargo, aquellos que padecemos por causa del bien, padecimientos, en vez de blasfemar a Cristo con nuestros sufrimientos, lo glorificamos. ¿Recuerda? Bueno, mira lo que dice aquí. Ahora dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto es maravilloso, porque esto nos enseña, atención, que el sufrimiento de un grupo de cristianos en un lugar del mundo no es un evento aislado. Nos enseña que la tribulación que el cristiano padece es una señal
y parte de la misma experiencia religiosa del cristianismo. Es una verdad universal que aquel creyente en Cristo que anhele vivir piamente padecerá persecución. Y no es la experiencia de un grupo aislado, es los sufrimientos de todo el mundo cristiano. Y ahora dice el texto, mira esto, versículo número 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, en realidad el texto en griego dice, después de haber padecido un poco, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se dan cuenta? En el propósito eterno de Dios, Dios, según el texto, permite un poco de sufrimiento y su intención final es establecernos, perfeccionarnos, afirmarnos y fortalecernos. Y sigue diciendo el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el Rey del universo y está al control. Ningún mal que acontezca a un hijo suyo escapa a su vista, pasa desapercibido o escapa sin ser notado. No, Señor, no hay nada que haga padecer a un hijo de Dios que esté fuera del control del Dios eterno y soberano del universo. ¿Por qué decimos esto? Mira por qué. ¿Recuerdas el libro de Job? En donde Job comienza en sus primeros capítulos, después de padecer persistentemente el dolor y la adversidad, él comienza a hacer preguntas de todo tipo. ¿Y quién me diera que pueda presentarme delante del trono de Dios y hablarle? Yo sé que mi caso sería vindicado. ¿Y quién me diera un árbitro que pudiera mediar entre Dios y yo para...? Ok, después de todas esas preguntas, finalmente Dios se le aparece. Esto no es cualquier cosa. Dios se le aparece a Job en medio de un torbellino. Y escucha esto. Lee con atención. Te lo recomiendo. Ve al capítulo, desde el capítulo 38 en adelante. Lee con atención lo que ocurre cuando Dios se le aparece a Job. Y pregúntate si en alguno de esos pasajes Dios le dice a Job, Job, lo que pasa es que Satanás te estaba probando. Lo que pasa es que Satanás te estaba haciendo sufrir. Y yo no te lo había dicho, pero era Satanás. Pregúntate si Dios le dice eso a Job. En ninguna parte Dios le dice a Job, Job, era Satanás el que te estaba haciendo sufrir. En ninguna parte. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios permite que acontezca, Él lo usa para sus eternos, sabios y sublimes propósitos, de manera que aun cuando Satanás tienta por medio del dolor y la adversidad a un hijo de Dios, tiene que contar con la aprobación de Dios para hacerlo. En otras palabras, no hay nada que escape al control bendito, soberano y eterno de Dios. Ni siquiera las pruebas ocasionadas por Satanás. Ni siquiera eso escapa al propósito soberano de Dios que rige todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Job. De eso se trata. Sigamos entonces adelante. Dice entonces el texto de Romanos capítulo número 1. Vamos a comentar el texto de Romanos capítulo número 1, versículos 21 al 32. Permítanme decirles que este texto es impresionante. Y el autor de nuestra lección lo ha catalogado dentro de la categoría crisoles del pecado. En pocas palabras, existen pruebas, situaciones de dolor y adversidad que son consecuencia y resultado de nuestros propios pecados, de nuestra transgresión de la ley
que es la única definición de pecado que da y enseña las Sagradas Escrituras. La única definición. Ahora mira esto. ¿Qué es lo que nos enseña en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32? Fíjate esto. Mira lo que dice el texto, por favor. Dice el versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, ¿a qué Dios conocieron? Al Dios creador. Según el capítulo 1, versículos 19 y 20, es el Dios cuyo eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas o creadas. En pocas palabras, no hay excusa. Todo aquel que pueda observar el orden del mundo natural y pueda estudiar este orden y pueda comprender las disposiciones, los funcionamientos, las dinámicas del mundo natural, puede y debe extraer la conclusión de que hay un creador y por medio de ello el creador se hace conocer. No habiendo excusa, dice el texto, quienes habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escucha bien, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora mira la consecuencia. Mira el resultado de esto. Nota que esto, atención. Nota que en ninguna parte de estos versículos el pecado se define, tan siquiera implícitamente. Nunca se deja ver, nunca se deja entrever, nunca se deja la idea de que el pecado es una condición en la cual el ser humano nace. No. Aquí hay responsabilidad. Aquí hay acciones realizadas persistentemente por criaturas humanas responsables moralmente delante del cielo. Aquí hay transgresión de la ley, decisiones voluntariamente tomadas que se ejecutan en desobediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el pecado que aquí está. Entonces mira, después de haber cometido estos pecados, después de haber rechazado a Dios, después de haber persistido en sus vanos razonamientos y su corazón entenebrecido, mira lo que ocurre. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó, escuchen, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nota esto. Esta entrega que Dios hace de estos seres humanos al dominio total y completo de sus pasiones y deseos, esta entrega es el resultado de haber persistido obstinadamente en la comisión de pecado, deshonrando a Dios, y Dios entrega a los vicios, entrega al dominio de las pasiones y deseos a estos seres humanos que deshonran de esa manera sus cuerpos, y de esa manera, obviamente, esta entrega produce consecuencias que van a dañar, deteriorar, causar al organismo físico daños irreparables. Una persona que por haber persistido en su pecado, por haber persistido en su rebelión, por haber persistido en deshonrar a Dios con sus acciones voluntarias, con sus pensamientos, con sus motivos, con sus pecados acariciados, y persiste de esta manera, entonces Dios, de acuerdo con la Escritura, lo entrega al dominio total de las pasiones y concupiscencias, y esta alma comienza a experimentar daños terribles en su cuerpo, en su organismo. Todo el organismo humano es de esa manera degenerado, dañado, su naturaleza, sus fuerzas físicas, sus órganos se van debilitando. ¿Por qué? Escucha por qué. Porque el mismo autor de la ley moral es el mismo autor de la ley física que rige el funcionamiento de la creación y de nuestros propios organismos vivientes.
Al quebrantar la ley moral de Dios, se quebranta, se revela la misma ley que rige nuestros organismos vivientes. Por esa razón, la transgresión de los mandamientos de Dios origina al mismo tiempo consecuencias que se experimentan en la creación física, en el mismo cuerpo, en degradación, en daño para el cuerpo y el organismo. Es por esa razón que el mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo se acompaña del mensaje que alienta y alerta a los hombres acerca de la necesidad de reformar sus hábitos de vida y sus principios de salud, para que así la justicia de Cristo pueda beneficiar también nuestros organismos vivientes, testificando que el mismo autor de la ley eterna moral es el mismo autor creador que rige con sus leyes la naturaleza, incluyendo nuestros cuerpos. Es la misma ley, es el mismo Dios. Y entonces, por esa razón, la reforma y la mejora de la salud de nuestros cuerpos es una testificación del poder creador, del que perdona nuestros pecados y restaura nuestro ser entero para su semejanza y su gloria. ¿Se dan cuenta? De esa manera entendemos el texto. Vamos entonces a mirar ahora lo que el autor de la escuela sabática ha denominado crisoles de purificación. Y esto lo encontramos en Jeremías capítulo número 9. Vamos allá, por favor. Jeremías capítulo número 9. Vamos por favor allá. Jeremías capítulo número 9. Y vamos a leer desde el versículo número 7 hasta el versículo 16. Jeremías 9, versículo 7 hasta el 16. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es el contexto de lo que aquí ocurre? Jeremías es el profeta que advierte acerca de la venida próxima de Babilonia, que va a destruir todo cuanto tenga por delante. Como diría el profeta Joel, delante de este ejército, las praderas son como el Edén, pero a su paso son horribles como las colinas estériles del monte de Gilboa. Una cosa espantosa. Entonces mira esto. ¿Por qué razón Dios va a permitir que Jerusalén sea raída, que Jerusalén sea destrozada hasta el punto de no quedar piedra sobre pie? ¿Por qué razón Dios va a permitir eso? Bueno, de acuerdo con el profeta Jeremías, capítulo número 9, versículo número 7 en adelante, mira lo que dice la Escritura. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Bendito, bendito y santo sea el Dios eterno, que trae sobre Jerusalén la purificación por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Para qué? Porque Dios se deleita en hacerlo sufrir, porque Dios se deleita en la multitud de esclavos y cautivos que Nabucodonosor va a llevar, porque Dios se deleita en eso. No. Lo que ocurre es que esta purificación a través del rey de Babilonia, que Dios va a realizar sobre Jerusalén, tiene la intención suprema en el plan de Dios de limpiar, lavar y sacar de los habitantes de Jerusalén la vana confianza en alguna otra cosa que no sea Dios, para que el pueblo pueda depender de Dios, para que el pueblo pueda conocer a Dios, para que el pueblo pueda verdaderamente ser salvado por Dios. Dios no salva sin una entrega consciente de la voluntad. Dios no salva a aquel que no se entrega conscientemente
a las influencias del Espíritu Santo que lo atraen a todo lo que es honesto, a todo lo que es puro, a todo lo recto, incluso sin saber que están siendo dirigidos por Cristo. El Espíritu Santo nos atrae a los principios eternos de justicia de Dios. Cuando el ser humano cede a esa atracción, el ser humano cede a esa influencia del Espíritu Santo, entonces el ser humano está siendo salvo por medio del poder de Cristo, que a través de influencias visibles o invisibles, a través de influencias de las que podemos ser conscientes o inconscientes, nos está atrayendo a sí mismo. Ahora bien, si hay algo a lo cual el ser humano se aferre, siendo atraído por Cristo, el ser humano se aferra y no quiere soltar ese defecto, ese pecado que se opone y se rebela contra Dios, entonces Dios va a traer purificación. Dios va a traer fuego de aflicción. ¿Para qué? Para que entonces nosotros reconozcamos que no puede Dios salvarnos si nos seguimos aferrando. Y entonces en la prueba nos demos cuenta, encontremos el defecto, seamos conscientes del pecado y soltemos eso y le digamos al Señor: Señor, haz con tu siervo tu voluntad santa. Y entonces la prueba cumple el propósito de traer salvación para aquellos sobre quien viene. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Dios no prueba para deleitarse en nuestros dolores y angustia. Dios prueba para librarnos del camino que lleva a la muerte, sacando de nosotros todo lo que se oponga a su ley, a su voluntad. Y entonces la prueba es un cuidado del Dios eterno para mantenernos o llevarnos al camino angosto que lleva a Sión. De eso se trata. Por eso Jeremías dice lo siguiente, mira, versículo número 12 en adelante. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Y aquí está la respuesta. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Y entonces dice el texto: así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha: cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. ¿Cuál es el fin de todo esto? Sencillamente traer arrepentimiento, dolor por el pecado y darnos cuenta que el camino por el cual transitábamos nos llevaría al camino de muerte. Y Dios en su amor sale a nuestro encuentro, impidiendo que nos perdamos por medio de las pruebas. Y entonces Dios trae por medio de la prueba salvación, purificación. Y así Dios persistirá y persistirá hasta que aquellos que se pierdan lo hagan finalmente por su obstinado rechazo de la bondad y amor de Dios que los atraía por medio de Cristo. De eso se trata, de eso se trata. Y finalmente, queridos amigos y hermanos, vamos entonces a comentar el texto que se encuentra en 2 Corintios. Vamos allá, por favor. 2 Corintios, capítulo número 12,
versículos números 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículos 7 al 9. Esto es un episodio extraordinario de la vida del apóstol Pablo. Extraordinario. Y para comprender esto, para comprender esto es necesario que nosotros conozcamos lo que es también la gracia de Cristo. Vamos a mirar lo que dice el pasaje. Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículos 7 al 10. Dice el apóstol: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para evitar que se haga un Dios a sí mismo y se vuelva cual babilonio creído, creyendo que controla, tiene acceso a todo y Dios lo exaltó por encima de todos sus hermanos. Para que eso no suceda, mira lo que dice el apóstol: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Nota que el mensajero es de Satanás. El dolor lo produce Satanás, la aflicción la produce Satanás. Pero esto tiene un propósito que sirve a la salvación, al crecimiento del apóstol Pablo, y detrás de ese propósito está Dios. Ahora mira esto. Dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Probablemente, el apóstol Pablo se refiere aquí a una incapacidad o a un problema, desde mi punto de vista, un problema visual. Probablemente el apóstol Pablo tenía problemas visuales, probablemente por esa razón utilizaba escribanos, utilizaba personas que escribieran para él sus epístolas. Probablemente el apóstol Pablo hace referencia a ese problema cuando habla a sus contemporáneos creyentes y les dice: yo soy testigo de que si hubiese sido posible me hubieseis dado vuestros propios ojos. Entonces, probablemente el apóstol Pablo tenía una dificultad visual, y aquí se refiere a ella como el aguijón en su carne, probablemente. Ahora mira, dice así, escucha esto: y me ha dicho. Esta es la respuesta que Dios le ha dado a Pablo cuando ha rogado que quite el aguijón de su carne. Mira la respuesta: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De acuerdo con este texto, ¿qué cosa es también la gracia de Cristo? La gracia de Cristo no es solamente una constante y permanente actitud benevolente y perdonadora de Dios en medio y en el contexto de nuestros errores y pecados. No, la gracia de Dios, de acuerdo con este texto, es también un poder. Es un poder que habilita para el servicio, el crecimiento y el perfeccionamiento del creyente en medio de su debilidad. En la debilidad humana, el poder de Dios, su gracia, se perfecciona y el instrumento débil llega a ser un testimonio viviente del poder de la gracia de Cristo. Dice el texto así: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Termina el texto, versículo 10, diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué debilidad es esa? Es una debilidad de la cual ahora Pablo es consciente. Una debilidad de la cual Pablo ahora es capaz de verse rodeado de ella. Una debilidad que hace capaz al apóstol Pablo de humillarse delante de Cristo y decirle: Cristo, a menos que intervengas y me salves, no puedo, Señor.
Entonces, en medio de esa debilidad consciente, en medio de esa debilidad percibida, en medio de esa debilidad que humilla en el polvo de la tierra nuestro orgullo y vanidad humana, el Espíritu nos levanta la mirada y todo lo que resulte de eso glorifica a Dios, quien perfeccionó su poder en nuestra debilidad para llevarse todo el honor, toda la gloria y mostrar cuán poderosa, cuán eficaz es su gracia, que puede hacer de estos instrumentos débiles un trofeo que exhiba el poder de su gracia por los siglos de los siglos delante de las inteligencias no caídas. Alabamos al Señor en medio de nuestras circunstancias difíciles, porque por ellas el Señor es glorificado. Habiendo dicho esto y recordando que si existe alguna pregunta o comentario, usted pueda dejarla allí en los comentarios libremente y las tendremos en cuenta para el sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, a través de este mismo canal. Y si usted quiere preguntar en vivo, por favor hágalo en el nombre del Señor, acompáñenos y de esa manera crezcamos juntos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho eso, los esperamos y les decimos el día de hoy, bendiciones. Chao, chao.